una pared con una linterna, sabemos que al otro lado no aparece la luz, ¿no es cierto? Entonces, normalmente las partículas no atraviesan todo, pero los neutrinos sí lo hacen. Entonces, les voy a contar un poquito de la historia de los neutrinos para que entendamos por qué nos interesan y con eso les contaré qué hace Dune. Resulta que hace como 30 años apareció bien complicado para la física y es el siguiente. Resulta que hay un decaimiento que se llama el decaimiento beta. ¿Qué es un decaimiento? Es, digamos que una conversión. Entonces teníamos un carbono 14 y perdía un neutrón. Ese neutrón se convertía en un protón y se volvía nitrógeno 14 y producía un electrón. Eso era lo que veían los científicos hasta ahí. Resulta que eso es equivalente a un neutrón, se convierte, se vuelve un protón y un electrón. Y resulta que en esos decaimientos, cuando nosotros analizamos la física que hay detrás, sabemos que las energías con las que deben salir estas partículas, o más bien las velocidades, mejor hablemos de energía, de las energías con las que deben salir estas partículas están completamente definidas. Es decir, yo conozco la masa de mi neutrón, conozco la masa del protón al que se convirtió y del electrón, y con eso sé exactamente con qué energía salió cada uno de ellos. Eso es algo que está definido porque hay dos objetos. Pero, entonces, lo que deberían ver los científicos es esta raya roja. Es decir, que cuando ocurriera ese decaimiento, una de las partículas que salía tenía que tener una energía muy definida, que era, aquí está la del electrón. Pero ellos observaban, era esta curva azul que está aquí. Esa curva azul dice, la energía no está definida, puede ser 0.02, 0.08, en fin. Puede ser muchas cosas. Eso ocurre en los decaimientos donde hay más de dos cuerpos, donde hay 3, 4 cuerpos. Entonces esta gente empezó a rascarse la cabeza, a decir, bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces una de las propuestas fue, la energía no se conserva. Y esa era una propuesta demasiado radical. Pero otra propuesta fue decir, no, ¿saben qué? Es que existe una nueva partícula, la vamos a llamar el neutrino. Porque es decir, es una partícula neutra, que no tiene carga eléctrica, porque si hubiera tenido carga eléctrica la hubieran visto más fácilmente, y además de eso es una partícula muy pequeña. Y efectivamente aparece el neutrino. Algo interesante que decir de este decaimiento no está relacionado con tanto directamente con Dune, pero este decaimiento siempre me ha parecido de las cosas más bonitas de la física. Entonces les voy a mostrar algo que se llama un diagrama de Feynman, es lo que está aquí en el centro de la pantalla. Eso es digamos, algo con lo que trabajamos los físicos de mi área, pero lo podemos entender simplemente de esta manera. Aquí va el tiempo, o sea, vamos a imaginar que el tiempo avanza en esta dirección. Entonces, si un neutrón en el tiempo, simplemente él estaba ahí quieto, no es que se estuviera moviendo, sino que estaba pasando el tiempo, y el neutrón, por cosas de cómo funciona la física, se convierte en un protón y en un electrón y en un neutrino, que fue lo que finalmente descubren pues, los físicos. Este decaimiento resulta que tiene algo interesante, tiene energía. Nosotros en la física siempre hablamos de la ley de la conservación de la energía. Algunos de mis estudiantes están aquí en este momento conectados y en esta última semana los he secado con la ley de la conservación de la energía, les he dicho que la energía se conserva. Lo más interesante es que en este decaimiento no se conserva, pero no nos vamos a tirar toda la física. Entonces les voy a explicar. Tenemos la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Nos dice la energía que tiene cualquier gramo de masa es ese gramo de masa multiplicado, o digamos kilogramo, para que sean las unidades correctas. Un kilogramo de masa multiplicado la velocidad de la luz al cuadrado, esa es la energía que tienes. Este neutrón, pues porque tiene masa, tiene una energía de 0.939, no voy a decir la unidad porque es una unidad ahí rara que manejamos los físicos de partículas. Y entonces él se va a convertir en un protón. El protón tiene 0.938. Noten que en la tercera cifra decimal es un poquito menos, entonces él tiene un poquito más de masa y se convierte en algo de un poquito menos de masa. ¿Hacia dónde se va el otro poquito? Pues se va hacia el electrón y hacia el neutrino electrónico. Hasta ahí todo va muy bien. Todo funciona conservando energía a través de la masa. La física está salvada. Lo extraño de este decaimiento, les cuento, es que para que esto ocurra tiene que haber una partícula que se llama mediadora, es decir, una partícula que lleva el mensaje de una fuerza, que se llama la fuerza débil, una fuerza un poco conocida. Y este señor tiene 80, o sea, aquí tenemos 0.939, eso era lo que teníamos, digamos, en nuestra cuenta de energía, terminamos con 9.38 y otra que se va para el electrón y otra para el neutrino. Pero para que ocurriera eso,
tuvimos que tener 80. Esa es una clara violación de la conservación de la energía. ¿Y por qué ocurre? Porque esto claramente ocurre, justamente así descubrieron el neutrino. Es que resulta que podemos violar la energía, la conservación de la energía en un tiempo muy corto. Eso lo dice el principio de incertidumbre en Heisenberg. De pronto han oído el principio de incertidumbre de la posición y en la velocidad, pero también hay un principio de incertidumbre para la energía y el tiempo. Entonces yo puedo desfasarme un montón en la energía, pero en un tiempo muy corto. Entonces esta partícula extraña W vive un tiempo muy cortico, pero se desfasa un montón en la energía, se desfasa 80 veces de la energía que tenía básicamente. Esto era como una historia pues de lado que les quería contar para que vean lo extraña que es la física del mundo pequeño. Esto por en el mundo pequeño, en el mundo de lo subatómico. Entonces volvamos a los neutrinos. Entonces esta gente dice, no, tiene que haber una nueva partícula porque no entendemos esto. Y efectivamente en los años 50, por cierto, esto era en los años 30 que lo proponen, en los años 50 los encuentran por fin. Y entonces de ahí en adelante les cuento que los neutrinos han sido un área de la física muy, muy estudiada. Y entre ellas han encontrado algo bastante extraño. Y es, si yo tomo un electrón y yo lo mando en este momento al Sol se demorará en llegar el electrón, pero cuando llega va a ser electrón. Y durante todo su viaje él va a ser electrón. Es una partícula que siempre va a tener su identidad. Pero con los neutrinos no sucede eso. Resulta que cuando ya empezaron a hacer los experimentos grandes de neutrinos, los experimentos de neutrinos, por cierto, en general son muy grandes, cuando empezaron a hacer los experimentos grandes de neutrinos, por alguna razón ellos calculaban cuánto les debería llegar en un año, digamos, y cuando miraban al final de ese año les había llegado un tercio. Y eso pasaba en varios experimentos y no entendían por qué un tercio, pero ¿dónde se nos fueron los otros 2 tercios? Resulta que los neutrinos vienen en 3 tipos de neutrinos. Y ellos solo podían medir uno de los tipos. Por el tipo de experimento que tenían, solo podían medir un tipo de neutrinos. Resulta que del Sol salen neutrinos que se llaman tipo neutrino electrónico, que es el que está aquí en el centro. Y entonces ellos sabían cuántos neutrinos electrónicos salían del Sol y cuántos deberían llegar a sus experimentos. Pero resulta que en el viaje los neutrinos se convierten. Eso se llama oscilación de neutrinos. Se van convirtiendo en otros tipos, muónico y tabónico. Eso es algo muy, muy interesante. No hay otra partícula subatómica, o sea, no hay otra partícula que nosotros conozcamos que sea de las pequeñas, de lo más pequeño que haya, o sea, que no las podamos dividir, que haga esto. Esto ya, por ejemplo, un premio Nobel bastante reciente de física, el poder haber medido esto de las oscilaciones de neutrinos. Entonces tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y ahora sí, ¿qué es lo que quiere hacer este experimento? Este es el Deep Underground Neutrino Experiment, es un experimento que está localizado en Estados Unidos, está en construcción en este momento y será el experimento más grande de Estados Unidos por varias décadas. O sea, no hay en este momento nada planeado de este tamaño. Y es una cosa gigante, entonces les voy a contar en qué consiste este experimento. Entonces empieza el experimento en un complejo de laboratorios que se llama Fermilab. Fermilab va a ser la institución que se encargue de manejar a todo DUNE. Y es el complejo de laboratorios de mi área, de la física de partículas o física de altas energías más grande que hay en Estados Unidos. Entonces lo que va a hacer Fermilab es que va a tomar protones y los va a acelerar a velocidades altísimas, a velocidades muy, muy cercanas a la de la luz, 99.9%. Va a tomar esos protones que acelera a tan altas velocidades a chocarlos contra grafito, algo que está hecho pues digamos, de carbono. Entonces los va a chocar ahí también hay protones que están quietos, pero ahí hay protones. Entonces va a ocurrir un choque y se va a liberar grandes cantidades de energía. Si tomamos otra vez la ecuación de Einstein que nos dice que la energía y la masa están relacionadas, pues yo sé que si tengo energía puedo producir cosas. Y van a producir cosas. Y esas cosas esas que son partículas que duran poco tiempo, van a producir finalmente grandes cantidades de neutrinos. Se dice que es el haz de neutrinos más intenso que va a haber en el mundo. Entonces, por acá se producen los neutrinos, ¿y qué van a hacer de ahí en adelante? Los neutrinos van a pasar por algo que se llama una piscina de argón líquido, se llama el detector cercano, y la idea es que el argón pues tiene un núcleo grande.
Entonces, como tiene un núcleo grande, de vez en cuando, aunque a los neutrinos no les gusta interactuar nada, ya les decía, atraviesan todo, atraviesan la Tierra, te atraviesan a ti, de vez en cuando, por cuestiones estadísticas, se van a chocar con uno que otro núcleo de argón. Y entonces nos van a dejar información sobre ellos, por ejemplo, qué energías tenían, cuál de esos tipos de neutrino eran, en qué ángulos estaban andando, a qué ángulos, por ejemplo, se produjeron acá. Entonces, estos datos nos van a permitir, digamos, saber cómo eran nuestros neutrinos. De ahí que ocurre, de ahí ocurre algo bien interesante. Resulta que van a recorrer 1.300 kilómetros, entonces imagínense un montón de casas, edificios. Esto, por cierto, está en el estado de Illinois, cerca de Chicago. Entonces, un montón de casas, edificios por aquí, entre donde está la primera parte en Illinois, a donde siguen, que es en Sanford, en Dakota del Sur. Entonces van a aparecer por un montón de jardines por debajo de esos jardines, esos neutrinos. Entonces van a atravesar la Tierra, 1.300 kilómetros, y en ese periodo ellos van a hacer esos cambios de los que les comentaba, que ellos van cambiando a medida que viajan, que se llama oscilación. Entonces van a oscilar 1.300 kilómetros. Por cierto, la otra vez que en una charla de estas, alguien decía, es que es como la distancia de más o menos la punta de Colombia de punta a punta, o sea, es una distancia grandísima. Entonces van a continuar y van a llegar a este laboratorio que se llama Sanford, y Sanford es un conjunto de laboratorios, pero que está pues que tienen los laboratorios muy por debajo de tierra. Esto va a estar a 1.5 kilómetros, o sea, imagínense lo que es simplemente, solamente excavar algo a 1.5 kilómetros, es una barbaridad. Aquí se necesitan ingenieros, se necesitan de todo. Y los neutrinos van a chocar con piscinas gigantes de argón líquido, otra vez argón líquido, pero ahora sí son piscinas muchísimo más grandes. Entonces, ¿ahí qué ocurrirá? Ahí los neutrinos de vez en cuando otra vez chocarán con el argón líquido y nos dejarán su información. Y entre ellas pueden, por ejemplo, producir luz, que es en lo que trabaja Manuel, que ahorita les va a contar. Entonces, eso es el experimento. Se trata de simplemente medir los neutrinos, cómo empiezan y cómo terminan cuando pasan por Dakota del Sur. ¿Qué logramos con esto? O sea, ¿qué quiere hacer Dune? ¿Qué quiere medir en todo esto? Pues vamos a estudiar unas propiedades interesantes de las partículas. Entonces, una pregunta que se hacen los físicos es, si yo tomo el mundo como está y le cambiara la carga de todo, en vez de la carga eléctrica, pero hay más cargas que la carga eléctrica, digamos que son propiedades cuánticas. Si yo tuviera el mundo como es y le cambio la carga, queda igual, y resulta que no. Por ejemplo, si yo tuviera un neutrino y yo le cambio su carga, lo volvería un antineutrino, pues ese no funciona, no lo encontramos. Después llegan y se dicen, bueno, ahora, ¿qué sucede? Y estas parecen preguntas muy extrañas, pero ahorita les voy a explicar por qué son interesantes. ¿Qué sucede si yo a toda la física que conozco le cojo la coordenada X y la vuelvo menos X, la coordenada Y y la vuelvo menos Y, y la coordenada Z y la vuelvo menos Z? Eso es algo parecido como poner un espejo. Ustedes saben que un espejo, la mano, si ustedes ponen su mano donde estaba el dedo gordo, si el dedo gordo estaba, digamos, a la izquierda, pues en el espejo se va a ver a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, eso hace un espejo nada más con la coordenada, digamos, X, con la coordenada horizontal. Pero aquí lo estamos haciendo con la coordenada horizontal, vertical y así. Entonces, los físicos se preguntan, ¿sería el mundo igual si yo hiciera eso? Y resulta, eso llama una transformación de P, paridad. Entonces, hablamos de C, carga, y ahora hablamos de P, paridad. Resulta que no. Por ejemplo, en los neutrinos, resulta que no existe aquel neutrino que sería el que vemos en el espejo. Entonces, ahora los físicos se preguntan, pero un momento, ¿y qué pasa si hacemos las dos al mismo tiempo? O sea, transformamos la carga, transformamos las coordenadas, ¿qué encontramos? Entonces aquí no les he hablado de esta idea que aparece un neutrino left-handed y un neutrino right-handed. Eso está relacionado con cómo es el spin. Los neutrinos son fermiones, tienen spin como lo tienen, por ejemplo, los electrones. La química que uno aprende, la química que muchos de ustedes aprenden en primero o segundo semestre está relacionada con que los electrones son fermiones. Y entonces tienen spin. Entonces, el ser left o de izquierdo, o ser right o derecho, está relacionado con cómo va su spin comparado con su dirección de movimiento. Entonces, bueno, el punto es, digamos que eso de ser left y ser right es un poco algo técnico, pero lo interesante es que hasta ahora lo que vemos es que si yo
cambio la carga, pero a la vez cambio las coordenadas, tanto de los neutrinos como de muchas otras partículas, el mundo casi parece que sigue igual, es decir, la física parece casi igual y no cambiar. El asunto es que en los neutrinos todavía, si esa física es igual o no, no se ha podido realmente medir, porque es muy difícil de medir esta idea de tomar la carga y cambiarla, y tomar la paridad o las transformaciones de las coordenadas y cambiarlas. Es muy difícil medir esto. ¿Y por qué nos interesa encontrar esto? Encontrar que efectivamente el mundo de pronto no es igual. Aquí dice que pareciera ser igual, pero puede ser que no. Pues eso tiene implicaciones fundamentales para el hecho de que nosotros existamos. Entonces, recordemos una cosa, estamos hechos de protones, neutrones y electrones, pero existen más cosas. Por ejemplo, existe un antiprotón, o por ejemplo, existe la antipartícula del electrón, que se llama el positrón. Esas partículas existen. Nos suenan como una cosa muy rara porque realmente hay muy pocas de ellas, eso es, pero sí existen. De hecho, inclusive se usan en los hospitales. Entonces, ¿por qué nos parece raro que haya muy pocas de ellas? Resulta que el universo temprano, muy temprano, cuando el universo era muy joven, debería haber las mismas cantidades de materia, o sea, protones, neutrones, electrones, la que conocemos, y de antimateria. Por ejemplo, este antihidrógeno que está aquí pintado. Inicialmente debería haber iguales cantidades de ellas. Pero por alguna razón en el universo en el que estamos hoy es, digamos, más este universo que está a la derecha, donde prácticamente todo es materia y hay muy poca antimateria. La poca antimateria, de hecho, que vemos es porque lo producen de pronto en cosas astrofísicas de mucha energía, digámoslo así. ¿Y por qué nos importa tanto que haya antimateria, que haya más materia que antimateria? Pues resulta que eso está relacionado con nuestra propia existencia. ¿Por qué? Resulta que la materia y la antimateria, cuando se encuentran, se aniquilan inmediatamente en radiación. Entonces podemos volver otra vez a la ecuación de Einstein. Dos partículas de masa, de cierta masa, de materia antimateria se encuentran, entonces tienes dos veces la masa, lo que sea esa masa, lo multiplicas por c al cuadrado y esa es la energía que ellas van a producir en radiación. Entonces, siempre que la materia se encuentra con la antimateria, inmediatamente hay radiación. ¿Y qué pasaría si entonces nuestro universo se hubiera finalmente evolucionado con la misma cantidad de materia y antimateria? Que básicamente todo se hubiera vuelto radiación y entonces no existirían las galaxias, no existirían las estrellas, los planetas y por lo tanto no existiríamos nosotros. Entonces eso está relacionado con nuestra propia existencia. Y resulta que para que esto ocurra, todavía no sabemos cómo ocurrió eso, cómo fue que la materia le ganó a la antimateria, todavía no lo sabemos, pero sabemos que se necesita una violación de CP, o sea, que el universo, cuando apliques ese cambio de la carga y ese cambio de la paridad, sea de alguna manera distinto, que las leyes de la física funcionen de alguna manera distinto. También se necesitan otros ingredientes, pero esta idea de violación de CP de hecho es lo que más fácil podemos medir hoy en día para que haya esa diferencia entre la materia y la antimateria. Y pues Dion nos podría mostrar que efectivamente existe esa violación de CP en los neutrinos. Eso sería muy interesante. Primero, ya hay indicios de que eso puede ser así. Y segundo, porque entonces, si nos muestra que la violación de CP está en los neutrinos, nos daría la idea de que tal vez este proceso complejo, porque créanme que es muy complejo las teorías para crear más materia que antimateria, que este proceso ocurrió mediado por los neutrinos, y eso sería bien interesante. Ya nos daría como una idea de hacia dónde apuntar. Este problema de la materia y la antimateria lleva muchas décadas en la física, y digamos que todavía no se ha podido avanzar mucho. Entonces Dion podría dar un paso fuerte ahí. ¿Qué más cosas podríamos aprender de Dion? No haces un experimento tan gigante solo para aprender de una cosa. Quisieras mirar más cosas. En Dion hay un montón de argón líquido, como les contaba, y el argón líquido tiene muchos protones. Entonces, eso nos podría permitir ver, por ejemplo, si el protón decae. Hasta ahora todo lo que sabemos es que el protón no es una partícula que decaiga. Recuerden que les hablaba del decaimiento beta, donde un neutrón se convirtió, o sea, era el neutrón el que decaía. Hasta lo que sabemos, el protón no decae. Pero resulta que para entender las fuerzas, parece ser como las entendemos, parece que el protón debería decaer, se debería demorar muchísimo. Entonces Dion podría darnos ideas de eso.
Y otra cosa muy interesante que podría hacer Dion, realmente inclusive más interesante para lo que hace la IA, es por ejemplo una estrella supernova. Las estrellas supernovas son estrellas que están muriendo y explotan de una manera que es, digamos, fantástica, ¿no es cierto? Una gran cantidad de energía se libera. Si durante el tiempo que esté Dion explota una supernova en nuestra galaxia, se generarían muchos neutrinos y Dion podría estudiar neutrinos que vienen de ahí. De hecho, en lo que trabaja la IA está relacionado con el sistema que más está interesado en este tipo de supernovas. Y por último, Dion no fue creado como un experimento, pues digamos lo que acabo de mencionar son las ideas principales de Dion, pero hay más cosas que se pueden hacer. Uno siempre busca qué nueva física se puede hacer. Entonces lo que trabajamos los físicos teóricos que estamos en Dune es mirar si es posible estudiar algo que se llama la materia oscura. Hay un montón de materia que está perdida en nuestro universo que no entendemos y a eso le llamamos materia oscura. No es que ella sea oscura realmente, sino que le decimos oscura porque no sabemos de qué es. Para entender la idea de la materia oscura, pues puse esta pequeña gráfica y la idea es que el universo está hecho 4.6% de átomos, o sea, lo que conocemos es apenas 4.6%, protones, neutrones, electrones, está hecho simplemente 4.6%. El otro 23% es esa materia oscura, que es lo que queremos ver, si es posible estudiarla en Dune. Y el otro 72% es un problema que ahí sí yo no me meto y es muchísimo más complicado, que es el problema de energía oscura. Entonces, con esto termino. Gracias por escuchar. Quisiera saber si hay preguntas de esta parte teórica. ¿No? Pueden levantar la mano. Aquí ya estoy viendo las manos, pues ya estoy viendo, digamos, Teams, entonces si alguien tiene preguntas pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat, porque yo sé que a veces es un poquito aburridor de pronto hablar. Obviamente pueden abrir su micrófono y hablar. ¿No? Bueno, entonces, aquí levantaron la mano. Marta, dale, cuéntanos. Hola, Amalia. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero, pues muy interesante esta exposición. Por fin entiendo algo de Dune, o por lo menos por fin entiendo. Amalia, pues al ser un experimento tan grande, realmente, ¿qué esperas a que se llegue con Dune? O sea, ¿cuál es el resultado que esperarías como física o esperan todos los físicos que se den Dune? Entonces, a ver, yo creo que se puede mirar de varias maneras. Si lo esperamos como la comunidad de científicos, yo creo que el medir violación de carga paridad en los neutrinos sería algo revolucionario. En estos días hablaba con Manuel y yo le decía, mira, es que esto podría llevar a un premio Nobel de física. De hecho, hay medidas de violación de carga paridad en los quarks, pero es muy pequeñita, entonces esa no alcanza a explicar la simetría materia-antimateria. Y esa ganó premio Nobel. Hay medidas hay experimentos como el que mencioné, el del 2015, los experimentos que recibieron el premio Nobel del 2015 por medir cosas de neutrinos, propiedades de neutrinos. Entonces, realmente medir violación de carga, paridad de neutrinos es una cosa increíble y, como digo, podría llevar hasta un Nobel de física para alguien en Dios, no sé quién, pero pues alguien, ¿no es cierto? Y sería muy interesante por lo que digo, porque el problema que haya mucha más materia que antimateria es un problema que lleva planteado, ya diría yo, algo así como 5 o 6 décadas en la física, y no tenemos la más mínima idea de para dónde coger, porque esto es algo que se dio en el universo muy temprano, y los datos del universo muy temprano son más bien restringidos. Entonces violación de carga paridad es algo que podemos medir hoy, y si la medimos y estás en los neutrinos, nos daría una idea de que esto ocurrió a través de los neutrinos. Eso se llama bariogénesis vía leptogénesis. Los bariones son los pesados, lo que está protones, neutrones y eso, y los leptones son los livianitos, como los neutrinos. Entonces significaría que pudimos adquirir toda la materia que tenemos hoy a través de los neutrinos. Nos indicaría eso. Entonces, yo creo que eso sería como lo más grande. No sé si te referías a eso o a EIA como tal. No, general, Amalia, sí está bien, sí. Listo. Perfecto, Bueno, perfecto. y la última más sencilla, creo, Claro. esa gráfica que mostraste en la última diapositiva de lo que conocemos del mundo, pues
real que no es Ajá, nada, ¿cómo la calculan? nada. ¿Cómo lo hacen? Perfecto, entonces eso lo hacen mirando algo que se llama la radiación cósmica de fondo. Entonces resulta que el universo, por cuestiones de cómo funciona la física, en algún momento emitió radiación, no había podido emitir radiación y en algún momento cuando el universo tenía 300.000 años, emitió radiación para todos lados. Cómo mirar al cielo es mirar al pasado. O sea, si yo miro en este momento al sol, miro algo que ocurrió hace 8 minutos, porque la luz del sol se demora 8 minutos en llegar. Entonces resulta que yo siempre que miro al cielo puedo mirar al pasado tanto como yo quiera y puedo llegar hasta la radiación cósmica de fondo. Esa radiación nos llega de todos lados en este momento, que fue la primera radiación que pudo emitir el universo. Y esa radiación tiene información de cómo se formaron las estructuras, cómo se formaron las galaxias, por ejemplo, y cómo se formaron los cúmulos de galaxias. Entonces resulta que tú llegas y coges la película y dices, bueno, yo tengo esta radiación, veo cómo se van formando las galaxias y entonces avanzo la película a ver cómo se forman. Y resulta que se dan cuenta que si tienen en cuenta los protones, neutrones, electrones, eso no les da. Entonces le tienen que meter más cosas y entonces encuentran la materia oscura. Esa es una de ellas. Y la otra muy bonita, esta la hizo una mujer, de hecho, que se debió haber ganado un premio Nobel, pero lastimosamente ya se murió, no se lo ganó. Esta mujer se puso a mirar cómo giraban las galaxias y Newton nos dice cómo deben girar las cosas de acuerdo a la masa. Y entonces se dio cuenta que cómo giraban las estrellas dentro de la galaxia. Entonces resulta que las estrellas dentro de, por ejemplo, nuestra galaxia, cualquier otra galaxia que nos imaginemos, las que están más hacia afuera de la galaxia, van rapidísimo. Esas estrellas ya deberían haberse ido de la galaxia completamente. Entonces hay algo que las tiene que estar reteniendo y no es la materia normal, porque esa materia la vemos, hay maneras de medirla. Entonces resulta que tiene que haber una materia más y es la materia oscura. Entonces es muy interesante porque la vemos de muchas maneras. La vemos desde nuestra galaxia hasta la radiación cósmica de fondo y muchas otras maneras. ¿Más preguntas? Gracias, Amalia. Con gusto, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí veo en el chat de pronto algo, no sé si... ¿Cómo se garantiza que los neutrinos generados por el Sol no afecten las medidas del experimento? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, una de las cosas que ellos pueden medir en Fermilab es pues en Fermilab y en Dakota del Sur, en Stanford, es direccionalidad, ¿no es cierto? Entonces ellos saben de dónde deben venir los neutrinos producidos por Fermilab y de dónde deben venir los neutrinos producidos por el Sol. Entonces, por mirar la dirección en la que vino un neutrino, dicen, este lo produjo Fermilab, y ellos para ciertas cosas se van a enfocar más en los de Fermilab. ¿Por qué? Porque de los de Fermilab ellos tienen control sobre cómo se produjeron. Del Sol obviamente no tenemos control. Entonces, cuando tienes control de lo que estás midiendo, te queda más fácil medirlo. Entonces, claro, ellos a través de la dirección de la que vienen los neutrinos van a saber si vienen de Fermilab, vienen del Sol o, más interesante aún, de una supernova, porque esa también sería otra. Entonces ellos sabrían si vienen de una supernova porque tienen una dirección distinta. Bueno, ¿no más preguntas? Un mensaje nuevo. Listo, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno. Profe. Hola, cuéntame. ¿Y cuánto es el tiempo estimado que se tiene para obtener esos resultados? Buena pregunta. De los resultados, por ejemplo, de violación de carga paridad, ¿te refieres, Luisa? Sí, señora. Sí, entonces esa es una muy buena pregunta. Dune está planeado para estar completo funcionamiento en el año 2027. Suena un montón de tiempo, pero es que esto es una cosa gigante de construir. O sea, piensen si, por ejemplo, hacer una autopista nos cuesta tiempo o un centro comercial gigante, pues ahora imagínense algo de ese tamaño. Entonces, está pensado para estar terminado en el 2027. Se espera que más o menos con 7 años de datos, Dune pueda darnos información ya, empezar a darnos información muy, muy interesante, muy relevante sobre violación de carga paridad. Entonces esperamos más o menos para el año, 14 años más 2020, hasta esa fase 2034. Más o menos para el año 2034, yo sé que parece muy, muy lejos, pero por ahí tendríamos la información. Lo bonito que cuando uno habla de esos tiempos suena como muy horrible y muy lejos, pero hay muchas cosas para hacer ahí mientras tanto, muchos análisis, mucha teoría, mucha ingeniería. Entonces es lo bonito, que hay muchas oportunidades mientras tanto. ¿Más preguntas? Gracias. Con gusto.
Creo que no. Entonces, voy a pasarle entonces ahora la palabra a Manuel. Voy a dejar de compartir. Manuel, hola Manuel, ¿estás por ahí? Buena tarde, sí Buena señora. tarde. Entonces Manuel es un investigador que está dedicado a eso. Manuel trabaja en la parte de la electrónica y les va a contar pues cuáles son las, digamos, las conexiones acá con Dion y la industria. Ah, ¿Viste dónde compartir? dame un segundo, un Listo. segundo. Ah, supongo que es esta. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Ok. Bien, buena tarde. Pues mi nombre es Manuel Arroyave, yo soy investigador de la Universidad EIA y estoy vinculado a la colaboración DIUN desde hace poco más de un año. Durante este añito hemos trabajado con otras universidades de América Latina, incluyendo pues la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Campiñas en Brasil, la Universidad de Asunción en Paraguay, la Comisión Nacional de Investigación en Perú y recientemente con la Universidad de Antioquia, con el objetivo de entregar un subsistema completo del experimento DUNE. Bien, mi trabajo el día de hoy es presentarles un conjunto de perspectivas sobre la participación de universidades latinoamericanas en un experimento de gran tamaño como es DUNE. Eso pues no es una tarea fácil, teniendo en cuenta que al desarrollar un experimento por la misma calidad de la acción de experimentar, pues no es posible saber cuál es el provecho práctico que se pueda sacar más allá del conocimiento en sí mismo. Sin embargo, pues sí resultan muy obvios los ejemplos en los cuales se desarrolla la ciencia a partir de la tecnología, ¿sí? Entre estos desarrollos, pues está el tornillo de Arquímedes, las máquinas para volar, todos los desarrollos a partir de la Guerra Fría, los portaaviones atómicos. Por aquí está la carrera por el ciberespacio, que esto también es por allá de los años, de principios de los años 60, finales de los años 50, principios de los años 60, ¿sí? Entonces, mm, esta relación desde la tecnología hacia la ciencia, pues sí resulta muy obvia, ¿cierto? Sin embargo, la relación de consecuencia entre la investigación en ciencia básica y el desarrollo tecnológico no son obvios, hasta que se los ve desde un punto alejado en la historia, ¿sí? Probablemente las personas que asisten a esta reunión han tenido la fortuna de estudiar pues, fenómenos relacionados con el campo electromagnético. Y la verdad es que yo no creo que Faraday supiera para qué iba a servir eh, eh, saber que dos cables paralelos con tensiones opuestas iban a experimentar una fuerza entre ellos, ¿cierto? Eso es, estamos hablando si no estoy mal, de finales de 1800. Y sin embargo se estudió, ¿cierto? Y sin embargo aquí estamos conectados por esta suerte de magia producida por los electrones o por esta domesticación de los electrones a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, estudiar neutrinos en principio nos puede ayudar a domesticarlos. En este momento no sabemos de qué manera, pero pues para eso se estudian, ¿cierto? Sin embargo, pues esta utilidad del conocimiento no es una cuestión tampoco azarosa, ¿cierto? Lo cierto es que a la sociedad le interesa mucho la investigación en ciencia básica, porque aunque no sabemos cuáles son las aplicaciones de nuestros experimentos, sí sabemos que las organizaciones que están involucradas en investigación van a tener mayores oportunidades de encontrar aplicaciones, de inventar nueva tecnología, de añadir valor agregado a sus sectores industriales. Y pues el mensaje básicamente
es que, aunque no sabemos cuáles son las aplicaciones, pues sabemos que la ciencia básica sirve para adquirir nuevas herramientas que serán importantes para cambiar el mundo, o por lo menos pues para sobrevivir en él, ¿sí? Este es el caso pues, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho enseñar y mostrar, y es el caso del superprotón sincrotón, ¿sí? Este es un tablero de comandos por allá a finales de los años 60 de todo este sistema, de que era un experimento muy similar a Dune, digamos, en términos de su magnitud, ¿cierto? Y los subsistemas se controlaban por medio de estos cables, entonces uno desconectaba un cable de estos y lo conectaba en otra terminal, y esa era la manera en la cual uno le daba inicio a ciertos procesos dentro del sincrotrón, ¿cierto? Pues resulta que a un señor que se llama Ben Stumpe, a finales de los 60, le pidieron que ayudara a resolver este problema, y es que las universidades que están vinculadas a proyectos de este estilo tienen que enviar personas a cumplir con unas horas de trabajo dentro de los experimentos para controlar pues, los experimentos, pues porque son las personas que tienen mayor experiencia en esto, ¿cierto? Y resulta pues que muchos son estudiantes de doctorado que están haciendo su doctorado en física de partículas y no tienen experiencia, digamos, directa con electrónica, por ejemplo, analógica, que puede ser pertinente para estos controles. Entonces a Ben Stumpe se le pidió resolver este problema. Y este señor lo resolvió de esta manera, ¿sí? Este es la misma sala de control 6 años después. Aquí ya tenemos presencia de una pantalla táctil y tenemos la presencia de lo que yo llamo un protorratón. Entonces, en esta pantallita táctil tenía solamente 16 posiciones, ¿sí? De hecho, ahí están marcados, creo que 3 posiciones que eran las que más utilizaban. Aquí había solamente 16 posiciones, y entonces uno con eso seleccionaba cuál era el subsistema que iba a programar, ¿sí? Después, con este protorratón, que no íbamos a tener ratón o mouse, sino hasta finales de los 80, principios de los 90, pero este sistema ya estaba en 1973. Con este sistema, uno movía un cursor dentro de esta pantalla y con el teclado ingresaba los comandos que tuviera que ingresar para programar el subsistema, ¿sí? Entonces, pues, este es uno de esos ejemplos de avances tecnológicos que uno no sabe de qué manera van a cambiar el mundo, ¿cierto? De hecho, uno se podría parar a finales de los 70 y decir, bueno, eso no sirvió para nada, ¿cierto? Y pues, bueno, aquí está también el primer prototipo de pantalla táctil que yo creo que todos en este momento tenemos en la casa, ¿sí? Bien. Esto es una imagen muy típica de Dune. En realidad no es una imagen de Dune exactamente, es una imagen de Proto-Dune por dentro. Resulta que Proto-Dune es un experimento de prototipo que se encuentra en el CERN en este momento. A ver si eso. Entonces, esta es la imagen de la misma cámara por dentro, ¿sí? Es esta estructura rojita de acá. En este prototipo, pues, se ensaya lo que va a funcionar en Dune, ¿cierto? Y pues, en el caso de Dune, con seguridad, habrá una relación entre el conocimiento que tenemos de los neutrinos y el aprovechamiento que podamos hacer en un futuro de la energía solar o nuclear, ¿cierto? Pues porque precisamente nos va a llevar a conocer de una manera mejor las características de los neutrinos, y estos pues están relacionados con esas dos, ¿cierto? Sin embargo, habrá también
una relación muy importante con nuevas formas de comunicación. Pues como les decía ahorita, si logramos domesticar los neutrinos, podríamos encontrar un nuevo mecanismo de comunicación, ¿cierto? Pero, pues como esta es una sociedad un poco inmediatista y es necesario mostrar cuáles son las aplicaciones que podrán generar cambios evidentes antes de Navidad, entonces vamos para acá. Pues con un año trabajando en Dune ya podemos sacar provecho de las tareas que hemos desarrollado dentro del experimento. Y pues representan tecnología y conocimiento que va a quedar en el país. Eso no es una idea menor. Durante muchos años hemos experimentado enviando profesionales a distintos experimentos, distintos a Dune, y ese conocimiento y el know-how y la tecnología se quedan por fuera, ¿sí? Se quedan por fuera. En este caso, en el caso de Dune, la tarea que, digamos, en la que está participando la EIA, se traduce en fabricar un método para medir el conteo de fotones provenientes de las interacciones de los neutrinos con el argón. El mecanismo que se utiliza para efectuar este conteo hace uso de dispositivos que tienen una respuesta en corriente proporcional al número de fotones incidentes en el detector, ¿sí? Esto yo creo que está relacionado un poco con la pregunta de Juan Esteban, y es que en este caso los detectores de fotones, perdón, ¿hay alguien haciendo una pregunta o algo? No, creo que no. No, creo que no. Se encuentran en unas placas paralelas en esta dirección, ¿sí? Como perpendiculares al piso, ¿sí? Aquí lo puedo mostrar. Entonces, esas placas van a estar sobre estas paredes laterales, ¿sí o no? Las placas de los detectores. Y el chorro de fotones proveniente de Fermilab entra por esta cara, que es la cara pequeñita del detector, ¿sí? Entonces, el punto con este detector es que la probabilidad de que un neutrino interactúe con los núcleos del argón en esta dirección, o sea, los que provengan del Sol, en cualquiera de estas direcciones, en las direcciones paralelas a estas caritas azules, perdón, perpendiculares a estas caras azules, esa probabilidad es muy bajita, porque la cantidad de átomos de argón es relativamente reducida en esa sección transversal, ¿sí? Sin embargo, los fotones que vienen y entran perpendiculares a esta cara, que son los neutrinos, que vienen perpendiculares a esta cara, que son los que vienen de Fermilab, pues van a tener una probabilidad estadística muy grande porque en esta sección transversal pues hay un montón de átomos de argón. Entonces la probabilidad es mucho más alta para estos señores. Obviamente pues ya cuando se hace la reconstrucción de estas trazas, estas son las trazas de los chorros de fotones provenientes de esas interacciones en un experimento similar, uno puede evaluar, por ejemplo, los niveles de energía de esos neutrinos o la dirección, y así separar también esos pocos casos que también deben provenir de neutrinos solares, ¿sí? O incluso de interacciones con supernovas. Entonces, de estos mecanismos que van a detectar fotones, vamos a encontrar 6.000 en Dune, ¿sí? Una corriente detectada en uno de estos dispositivos puede durar 5 microsegundos. Para obtener una medida con buena resolución, se toman medidas cada 16 nanosegundos mediante dispositivos de ultrasonido. Toda esa información se debe clasificar antes de enviarse mediante una conexión Ethernet de 4.8 gigabits. Entonces, este es el prototipo que tenemos en este instante, el diseño del prototipo que tenemos en este instante.
Este proceso es facilitado por medio de FPGAs, esta es la FPGA, y aquí vienen conectados 40 canales a cada una de estas tarjetas. Entonces, como son 6.000 canales, vamos a tener 150 tarjetas de estas en Dune, ¿sí? La noticia en términos de aplicaciones a nivel nacional o a nivel de industria es que se está considerando fabricar estas tarjetas en Colombia, ¿sí? Y esa posibilidad significa cambiar las reglas del juego en muchos sentidos. En primer lugar, pues estamos actualizando el nivel de tecnología al cual tenemos acceso en Colombia, ¿sí? Máquinas ensambladoras para este tipo de tarjetas solamente se encuentran en Europa, en Asia y de pronto en Estados Unidos, ¿sí? En Latinoamérica no las hay, y si las hay son de empresas privadas que no prestan servicios a terceros. Es decir, uno no puede hacer su diseñito y enviarlo a Brasil a estas empresas ensambladoras de celulares a que le ensamblen su diseño, pues porque ellos no trabajan en eso, o sea, ellas no prestan servicios a terceros, ¿sí? Y la otra, digamos, el otro hito que marca esto es que presenta una forma distinta de colaborar en un experimento, porque usualmente desde Latinoamérica lo que hacíamos era que colaborábamos con desarrollo de investigación desde los investigadores. Es decir, nosotros poníamos tiempo de nuestros investigadores dentro de un experimento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que los créditos de esos resultados terminan en universidades externas porque es un investigador que hizo su posgrado en la universidad, digamos, de Bristol, ¿cierto? Entonces, cuando el experimento busca dentro de su lista de teléfonos de expertos, llama es a la Universidad de Bristol y no llama al investigador colombiano que ayuda a hacer esos desarrollos, ¿sí? Entonces, o cuando ellos hacen la fabricación de determinados instrumentos, esos laboratorios, esas empresas, pues se quedan en esos países y ese conocimiento se queda por allá, ¿cierto? Ellos le dan mantenimiento a los laboratorios y ya la industria empieza entonces a adquirir esos laboratorios y a utilizarlos en su propia industria. Entonces nosotros siempre nos quedamos, digamos, haciendo la tarea y con falta, con la carencia de la tecnología, ¿cierto? Entonces, esto marca la posibilidad de fabricar estas tarjetas en Colombia, marca la posibilidad de hacer nuestros primeros desarrollos a nivel de Latinoamérica. Y no es una cosa, digamos, soñadora como me han expresado varios colegas en estos días, en el sentido en que esta FPGA es producida por una empresa supremamente gigante que es Silence, ¿cierto? Pues resulta que aquí en Colombia, en la UIS, un grupo de investigación que se llama System on Chip, perdón, On Chip WIS, ya fabricó sus primeros microprocesadores de alto rendimiento. No son microprocesadores que están en el estado del arte hace 2 décadas, sino que de verdad están en el estado del arte, ¿sí? Son microcontroladores de alto rendimiento producidos en Colombia, con dinero de IBM, con dinero de Google. Entonces, si esto, que es una tarea mucho más difícil, digamos, hacer estas unidades de procesamiento, que ya aquí tenemos transistores a nivel nanométrico, pues ensamblar una tarjeta de estas no es una cosa soñadora, ¿cierto? Bien, como les comentaba ahorita, en nuestro ejemplo del proton síncrotron, pues resulta que en esa época, de esa época, las innovaciones, las cosas que son más cercanas para
La mayoría de personas son eso, el mouse y la pantalla. Pero en esa época se desarrollaron cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, a principios de los 70 solamente se podía programar todos esos sistemas a través del lenguaje máquina, ¿cierto? Entonces, en ese entonces había una revolución sobre cómo programar, cómo automatizar la programación de esos sistemas de hardware a través de lenguajes de más alto nivel, ¿sí? Entonces estamos hablando que en toda la década de los 70 y principios de los 80 eh, se desarrollaron lenguajes que hoy conocemos y que son tremendamente importantes como C, ¿sí? Entonces, a través de C, lo que se hacía era automatizar la manera o los mecanismos en los cuales programábamos hardware de una manera terriblemente compleja a finales de los 60, ¿sí? Pues resulta que aquí estamos utilizando en Dune un paradigma de programación muy similar, ¿sí? Resulta que esto que están viendo es un mapa de los circuitos de la lógica binaria. Físicamente, estos son LUTs de la FPGA, de este chip que tenemos acá, separados por bancos, ¿sí? Y estos cuadritos azules claritos son la implementación de un procesador dentro de la FPGA que va a manipular esas señales digitales ahí dentro, ¿sí? Resulta que el mecanismo actual para programar estos transistores es bastante complejo y bastante tedioso, parecido a programar lenguaje máquina, ¿sí? Pues resulta que nosotros estamos utilizando Python para programar estos dispositivos, ¿sí? Y utilizamos Python con el propósito de utilizar un lenguaje de alto nivel, con el propósito de utilizar programación orientada a objetos y que esta tarea sea mucho más fácil. Entonces, probablemente esto es de esos desarrollos que no van a pasar a la historia, que no todo el mundo va a conocer, pero que sí son tremendamente importantes para la industria y que pueden cambiar el mundo mucho más de lo que considera, pues de lo que nos podamos imaginar, porque mediante un mapa, por ejemplo, de estos, uno puede diseñar un procesador, y ese procesador puede pasar etapas de test de lógica binaria y de verificación formal, y se puede convertir en un chip comercial, ¿cierto? Entonces esto abre la posibilidad a que en Colombia diseñemos chips de alta velocidad de nivel comercial con verificación formal. Bien, y para concluir, pues a mí también me gusta mucho hacerle la publicidad y el comentario de que esto gana mucha importancia en el contexto en que todos en Latinoamérica están dirigiendo sus esfuerzos. Cuando me refiero a todos es a muchos universidades y laboratorios interesados en física de altas energías o a grandes experimentos de física relacionados con investigación en ciencia básica. Bueno, pues Dune gana una importancia grandísima en ese contexto, pues porque nos permite tener ese precedente de entregar por primera vez un subsistema, ¿sí? De entregar por primera vez un subsistema a uno de estos experimentos gigantes, ¿cierto? Entonces nos da también esa seguridad de saber que podemos con esa responsabilidad, ¿cierto? Que este tipo de experimentos, no sé, me refiero, por ejemplo, a Andes, a Cubic, a Lago, a CONI, pues todos estos son experimentos o que ya están funcionando en América Latina o que se espera que sean tan grandes como Fermilab. Por ejemplo, Andes se espera que sea tan grande como Fermilab y que todos los subsistemas
y los experimentos que corran en Andes sean de la envergadura y del tamaño de Fermilab y todos producidos en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, en este contexto, Dune es sumamente importante. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Ojalá tengan muchas preguntas y me disculpan lo extenso. Si tienen preguntas para Manuel, pueden pues escribir, como lo mismo que yo, escribirlas, alzar la mano, abrir el micrófono, como quieran. Bueno, ¿será que no hay preguntas entonces? Quedó todo muy claro, Manuel. Ahí parece que hay una. Ok, sí, señora. Bueno, realmente eso es un proceso muy bonito, supremamente bonito. Y es que resulta que Dune no estaba pensado en ser Dune, ¿cierto? En 2015, el proyecto que tenían alrededor de los neutrinos en Fermilab era bastante diferente a lo que hoy es Dune. Era, de hecho, en términos experimentales, era muy distinto, ¿sí? A finales de 2015 salió una publicación, un artículo sobre una manera más eficiente de atrapar estos neutrinos y sale esta versión del single phase detection, ¿sí? Del detección de detección de neutrinos de una sola fase. Entonces ahí cuando se dan cuenta que les sale más barato coger neutrinos de esa manera, atrapar y estudiar neutrinos de esa manera, entonces sale un proyecto distinto con ese mismo presupuesto aprobado por el Ministerio de Energía de Estados Unidos para estudiar neutrinos que se llama DUNE, ¿sí? Pues resulta que la captura de los neutrinos en ese entonces era planeada a través de unos cristales bastante grandes y bastante costosos. Estamos hablando de unos cristales, digamos, de unos 6 centímetros por 10 por 70 centímetros de largo, ¿sí? Como la pata de un escritorio. Y esos cristales, pues imagínense, para 6.000 canales, entonces son 6.000 cristales de esos, más los fotomultiplicadores, y estamos hablando del orden de decenas de millones de dólares, ¿sí? Pues resulta que en esa época, en la Universidad de Campiñas, un par de físicos, Amalia, ¿tú recuerdas el nombre de... ¿De quién? ¿Héctor y Ana o quién? Ana Amelia, ¿cierto? Ana Amelia. Ana Amelia Por y cierto, Héctor. cuando uno piensa, un par de físicos piensa en hombres, Luisa, pero estos son un hombre y una mujer, para que valga la... Ajá. Eso. Entonces, entre Amelia y Ettore se pusieron a pensar en una forma más eficiente de recoger esos neutrinos, ¿sí? Pues ellos salieron con una solución bastante elegante, que es con unos polímeros parecidos al teflón, unas cajitas parecidas al teflón, que van, a ver si les puedo mostrar. Bueno, aquí no lo tengo tan cerquita, pero en esta cavidad pues van unos paneles, ¿cierto? Parecido a una ventana de aluminio. En esa ventana de aluminio pues van unas tiras que son los detectores, y entonces los detectores son unas cajitas de 10 por 10 centímetros por 3 de ancho, como hagan de cuenta un librito pequeño, ¿sí? Y en ese librito va el fotomultiplicador. Entonces esa cajita hace la tarea que hacían esos cristales. Pues finalmente, y para recortarles un poquito el cuento,
Lo que sucedió es que Ettore y Ana han impulsado mucho la fabricación de este detector desde Latinoamérica únicamente, ¿sí? Entonces han buscado recursos desde Latinoamérica y es un consorcio que es enteramente latinoamericano. Hay ayuda de Italia por parte de los detectores, pues en la parte de los fotomultiplicadores, pero la administración de todo es latinoamericana, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la IA y dice, ah, venga, puedo ayudar en términos de instrumentación eh, en ese trabajo y el resultado que tenemos es parte de este diseño. No sé si eso te aclara. Sí, muchas gracias. Ok. Señor. Profe, no, mentiras. Gracias, Manuel y Amalia. Me encantó la charla. Tengo dos preguntas, uno desde el punto de vista estudiante y otro desde el punto de vista de directivo de una carrera de ciencias. Como estudiante, bueno, ¿qué tan factible es que yo como estudiante que estoy empezando, que estoy estudiando física, pueda participar? ¿Y cuál sería más emocionante, si la parte de instrumentación o la parte teórica, en opinión tuya? Bueno, de Amalia. Obvio la teórica. Mentiras. Bueno, en este momento, a ver, el año pasado estuvimos trabajando con 3 estudiantes de mecatrónica. Y este año estamos trabajando con otros 3 de últimos semestres, ¿sí? Pero en general, cualquier estudiante, desde que tenga ganas de aprender sobre esto, pues, hombre, aquí hay un montón de problemas por resolver, ¿sí? Y muchas veces a mí me causa mucha gracia que digan, ah, es que para esto se necesita un experto. Y muchas veces cuando uno está en las reuniones en Fermilab, los expertos no saben para dónde pegar, hermano. O sea, los expertos no saben qué hacer. O sea, está el problema y está abierto y muchas veces lo resuelven uno que tiene menos experiencia, ¿cierto? Y uno que dice, ah, vea, ¿por qué no hacemos esto así? Bueno, intentemos 2 semanas y si nos funciona, entonces vamos con eso, ¿cierto? Entonces yo creo que en términos generales muchas veces se trata de eso, de estar dentro de la colaboración, de estar asistiendo a las reuniones y sabiendo de qué se trata y estudiando cositas. Ahí hay muchos problemas que resolver en los cuales los estudiantes nos pueden ayudar. Y que Bueno, es más entretenido, profe, pues obviamente la física teórica. ok. Bueno, sí, qué pena. No, yo digo una cosita, que yo pienso que lo primero es que haya ganas, ¿no es cierto? Que el estudiante tenga ganas y pues para decirle a los estudiantes también yo pienso que es muy bonito esto porque pueden ser oportunidades pues interesantes porque a veces los estudiantes podrán tener que ir a Fermilab o al mismo CERN donde están pues el Protodium, entonces estas colaboraciones con experimentos muy grandes pueden traer muy buenas oportunidades. Entonces eso es algo bacano para tener en mente. Bueno, y ahora la otra parte de la pregunta. Bueno, a mí me sorprendió cuando, aparte, me has contado sobre esta cantidad de proyectos que hay en Latinoamérica, con escalas distintas, pero con la misma idea. Pregunta, nosotros como Colombia estamos participando y dos, yo como, digamos, encargado de un pregrado de estos en física, ¿cómo hago yo para acceder a colaboraciones de estos experimentos? ¿Son cerradas o ya están? ¿Cuál debería ser el camino? Bueno, sobre la participación de Colombia, nosotros estamos participando como nación. De hecho, pues no la tengo en este momento,
por aquí así a la mano, pero ahí en una de las presentaciones a nivel de experimento, que son 4 al año, en la última aparece, de hecho, en las del último año aparece Colombia como uno de los principales contribuyentes al experimento. ¿Cierto? Creo que es el 1%, no estoy seguro, pero creo que es del orden del 1%. Y el 1%, pues es, o sea, es muchísimo en un experimento tan gigante. Creo que estamos hablando del orden de entre 1.000 y 2.000 colaboradores. ¿Sí? Y en los Y, otros, de los latinoamericanos, ese es Dune, y en los latinoamericanos que mencionaste. a ver, aquí te muestro. En los latinoamericanos colombianos. En los latinoamericanos hay mucha presencia de, de físicos, teóricos, y sobre todo pues en esa área de modelos, de reconstrucción de eventos, ¿cierto? Muchos de estos eventos apenas están montando, ¿sí? Muy fuertes están Brasil y Argentina, ¿sí? Muy, muy fuertes. Y pues el mensaje con esta diapositiva es que se van a necesitar ingenieros. O sea, ese es mi mensaje. Y no solamente en Dune, sino en todos estos experimentos. Y entonces estamos hablando de Dune, que va a empezar en 2027 y probablemente va a estar unos 30 años funcionando. O sea que hay 30 y pico de años de trabajo para una universidad que esté vinculada desde el principio. Y lo mismo con estos otros experimentos. Por ejemplo, Andes en este momento está capturando experimentos para llevar a cabo en Andes. Ellos ya tienen la concesión del laboratorio, del túnel, y pues, o sea, el mensaje es que se van a necesitar instrumentadores. Y cuando nos referimos a instrumentadores, estamos hablando de físicos e ingenieros, sobre todo ingenieros, pues. Muy bien, gracias. Aquí veo varias preguntas así. Yo digo, pues obviamente habrá gente que ya necesite salirse. Obviamente, pues muchas gracias por atender, por cierto. Muchas gracias por estar aquí. Y aquí hay tres preguntas que pues ya que estamos acá, pues respondamos a Manuel. Yo creo que la primera definitivamente va dirigida a ti. Entonces, es Daniel Ávila, dice que antecedentes de solución se ha empleado para ese tipo de proyectos porque se llegó a considerar el uso de FPGAs y comunicación de Ethernet. Ok. Bueno, resulta que antes de utilizar FPGAs, o sea, la alternativa a utilizar una FPGA es utilizar circuitos digitales con lógica binaria en hardware. Me estoy refiriendo a unos dispositivos que se llaman ASIC. Entonces, estos ASIC son circuitos que no son programables, sino que uno tiene que hacer toda la construcción, todo el diseño de ese chip internamente o del hardware de los transistores que cumplen esas funciones de recoger esta señal digital de los ADCs, organizarla, filtrarla, escoger cuáles de esos waveforms, o sea, cuáles de esas señales van a ser efectivamente almacenadas. Todo eso se tiene que hacer a través de lógica binaria a punta de transistorcitos, ¿cierto? Entonces, es una tarea pues mucho más engorrosa y mucho más difícil. Entonces, en el caso de las FPGAs, uno puede programar esa lógica y reprogramarla, ¿cierto? O sea, uno tiene un dispositivo como este chipcito de acá, que uno lo ve así. Entonces uno dice, bueno, yo creo el módulo para mis ADCs y me fijo que funcione. Ya luego creo el módulo que programa cuáles señales de estas se van a escoger y cuáles no, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí hay una unión muy fuerte entre lo que hay que saber de electrónica digital y entre lo que hay que saber de física, porque esos patrones que son los que le dicen a uno cómo se deben filtrar estas señales, pues ahí hay un montón de física relacionada, ¿cierto? Entonces, esa programación de la FPGA permite que esto sea un desarrollo muy rápido y muy robusto.
Esa era una. ¿Y cuál era la otra, Amalí? ¿Por qué Ethernet? ¿Por qué usaban Ethernet? Ah, bueno, esto no es gigabit Ethernet, sino esto son fibra óptica. Esto es una interfaz de fibra óptica. Lo que pasa es que em, virtualmente esto son interfaces Ethernet de altísima velocidad, ¿cierto? Entonces, básicamente el protocolo que hay es muy parecido a un Ethernet de 10 gigabits por segundo. Es algo muy similar. Solamente que tiene unas modificaciones especiales que vienen del sistema de adquisición de datos, ¿cierto? Entonces, por esos requerimientos especiales, esta interfaz, que es por donde salen los datos a través de una fibra óptica, es de 4.8 gigabits por segundo, ¿sí? Ahora, por aquí, por esta otra interfaz, que es un conector SFP, viene la programación de la tarjeta, que sí es gigabit Ethernet. Entonces, esta que es gigabit Ethernet es simplemente porque el ancho de banda es suficiente, es lo suficientemente robusto y tiene, pues, digamos, esa categoría de industria. Y la de 4.8 por los requerimientos del experimento. ¿Sí? Bueno, ya, ¿no es cierto? ¿Ya respondiste? Sí, señora. Listo. Y entonces yo le iba a responder a Milena, que me había preguntado cuál es la participación, o sea, a ver, yo la leo bien. Em, ¿En qué parte específica del experimento estás trabajando? Entonces, le voy a contar yo, Manuel, pues porque está preguntando por los dos. Entonces, Manuel trabaja en un sistema que se llama el sistema de detección de fotones. Entonces, se van a producir cuando lleguen los neutrinos al argón líquido y interactúen con él, van a producir varias cosas y entre ellas fotones. Entonces, él trabaja en el sistema de detección de fotones, en particular en justamente esa tarjeta que toma los datos de esos fotones y los vuelve digitales. Y yo trabajo en la parte teórica del experimento, que no parece como un poco, digamos, un antónimo. Realmente los físicos siempre somos o teóricos o experimentales. Entonces, si este es un experimento, ¿por qué hay físicos teóricos? Porque esos experimentos siempre dicen, yo ya construí algo tan gigante, sé lo que quiero medir, pero ¿qué más puedo medir? Entonces, en lo que yo trabajo con otros profesores que también están aquí conectados, es buscar qué tipo de nueva física se puede medir. Y en particular, pues miramos el problema de materia oscura porque es un problema gigante. Entonces, esa es la parte teórica del experimento. No sé si tienen más preguntas, Milena. ¿No? Por aquí hay otra. Ya que mencionas los neutrinos, oscilan entre tipos, ¿qué neutrinos son los que interactúan con el argón? Entonces, a ver, esa la respondo yo creo. Ajá. Entonces, Juan Esteban nos pregunta qué tipos de neutrinos interactúan con el argón. Eso es muy interesante, es muy relevante. Dion es un experimento que produce neutrinos tipo muónico. Y eso es importante porque ellos entonces ya saben qué tipo de neutrinos van y entonces miran y oscilan y pues si los neutrinos viajan hasta Dakota del Sur, van oscilando y a veces se van convirtiendo en electrónicos, muónicos o taónicos. Cuando lleguen al experimento, primero el experimento nunca realmente va a poder ver los neutrinos como tal, sino que va a ver lo que dejan los neutrinos, como por ejemplo los fotones podrían ocurrir, pero también vamos a poder saber qué tipo de neutrino es. Todos pueden interactuar a través de qué más aparezca. Resulta que el neutrino electrónico siempre va a ir acompañado de un electrón, por eso le llaman electrónico. El neutrino muónico siempre va a ir acompañado de un muón y el neutrino taónico siempre de un taón. Entonces, básicamente, en el experimento se va a inferir qué tipo de neutrino era a través de si había un electrón, un muón o un taón. Eso es todo, pero sí se van a producir, se va a producir solo el muónico, pero como ellos oscilan, bueno, principalmente el muónico, realmente no es solamente muónico, sino principalmente muónico, pero como ellos oscilan al experimento en Dakota del Sur van a llegar todos y la idea es saber si fueron muónico, electrónico, taónico, a través de quién los está acompañando. Bueno, yo creo que ya eso es todo, ya está, ya nos tomamos un poco más de tiempo. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Manuel, a la universidad obviamente por darnos esta oportunidad de contarles, aquí yo por animarnos a hacer esta charla. Espero que tengan una muy buena noche.
Chao. Chao. Gracias, chao. Chao, Martica, gracias. Chao, gracias. Chao, Luisa. Chao, gracias. Chao.